Con la portavoz de Valladolid toma la palabra, concejala de Medio Ambiente, María Sánchez. Muy buenos días. Buenos días, Mario. Un curso que está finalizando, bueno, pues absolutamente atípico, diferente por culpa de la pandemia. Me gustaría preguntarle en primer lugar por el grupo de trabajo constituido en el Ayuntamiento de Valladolid. ¿Cree que está sirviendo para los propósitos con los que se creó, que las medidas que se están poniendo en marcha son de utilidad? Desde luego, yo creo que ese grupo de trabajo pues demuestra que se pueden hacer las cosas de otra manera, ¿no? Que independientemente de que tanto el gobierno o los distintos grupos políticos tengamos diferencias, pues sabemos ponernos de acuerdo, y yo creo que la política también es eso. El otro día la portavoz del Partido Popular hablaba de dejar al lado la política y ponernos de acuerdo. Yo precisamente le decía que pienso que la política tendría que ser eso, ¿no? Muchas veces pues no coincidimos, como es normal, somos distintos grupos políticos, nos pasa incluso en el gobierno porque somos dos grupos diferentes, pero que el valor de la política y de la democracia es saberse poner de acuerdo. Y más en momentos como el de ahora, como bien decías, ha sido un año muy atípico, pero entendemos que hay que poner encima de la mesa lo importante ahora, ¿no? Que es llegar a acuerdos, pues por ejemplo, para dar ayudas a pequeñas y medianas empresas, para que nadie se quede atrás, poner en marcha pues cuestiones vitales que también se han aprobado en el Ejecutivo Central, como el ingreso mínimo vital, que es tan necesario para muchas personas, y también, bueno, pues yo creo que mirar al futuro con cierta esperanza, ¿no? Intentando que todo se recomponga, porque yo creo que lo hemos pasado muy mal, pero también desde el punto de vista económico y social también lo peor está por llegar. Mucha gente verá los efectos de esta crisis sanitaria y que ha derivado en económica después. Mencionaba hace un momento el trabajo en el seno del equipo de gobierno. Bueno, en junio también pasó desapercibido, como tantas otras cosas han pasado casi desapercibidas en estos meses, el primer aniversario el primer año desde las elecciones municipales y el momento en el que queda revalidado el acuerdo de gobierno entre PSOE y Toma la Palabra, aunque hay que decir que esas primeras semanas fueron de cierta convulsión, porque lo que todo el mundo daba por sentado, pues estuvo ahí en un tris casi de no concretarse. ¿Qué balance hacen de estos 12 meses y si creen que existe buena sintonía entre las dos formaciones que gobiernan la ciudad? Bien, como comentabas, ha sido un año atípico para realizar un balance que solemos hacer cada año, ¿no? Que pasa. Ha estado marcado por la crisis del coronavirus de manera fundamental por todo este año 2020, por ejemplo, y bueno, pues es atípico, pero yo el balance que hago es positivo. Creo que ciertas cuestiones que pusimos en marcha ya el mandato pasado entre Partido Socialista y Valladolid Toma la Palabra, tras 20 años de gobierno del Partido Popular, pues se han ido consolidando este primer año, ¿no? Podemos ver como un plan general de ordenación urbana ya ha salido adelante y que comenzó a hacerse durante el mandato pasado. Hemos visto cómo, a pesar de las dificultades económicas, hemos podido tener ahorros para hacer frente a imprevistos, como ha podido ser esta crisis, ¿no? Hemos hecho esa modificación presupuestaria con el apoyo de dos grupos de la oposición para poder ir tirando de ese remanente, de ese ahorro que tenemos los ayuntamientos y que no deja de ser dinero de los vallisoletanos, para, en los momentos complicados, poder dar ayudas, poder hacer políticas sociales o incluso cuestiones tan básicas como limpiar los parques infantiles todos los días para que los niños y niñas de la ciudad puedan utilizarlo con garantías, ¿no? Entonces, bueno, yo el balance que hago es positivo. Es cierto que a la hora de la formación del gobierno fue algo convulso, pero yo creo que esto ocurre cuando hay formaciones políticas diferentes, que evidentemente no estamos en todo de acuerdo, pero creo que estamos demostrando a lo largo de estos años que podemos dar estabilidad. Recuerdo que cuando empezamos a gobernar juntos esas mayorías absolutas del Partido Popular, la gente hablaba alguna gente de manera interesada de una cierta, lo mismo, inestabilidad. Y yo siempre he dicho que la estabilidad política es cuando se pone encima de la mesa y cuando se rema a favor de los intereses de la mayoría social. Y por tanto yo creo que eso sí que lo estamos consiguiendo, y a pesar de las diferencias, creo que mucha gente podrá ver que el Partido Socialista y Valladolid Toma la Palabra estamos funcionando bien como equipo. No en esta legislatura, sino en la anterior, se aprobó la remunicipalización del agua. Hace escasas fechas el Ayuntamiento recordaba que en este periodo ya se ha hecho más inversión que la que aportó, mejor dicho, la empresa privada en 2 décadas. Datos como este son para usted uno de los argumentos que mejor avalan la decisión de remunicipalizar la gestión del ciclo integral del agua en Valladolid. Por supuesto, nosotros cuando estábamos en la oposición, desde Valladolid Toma la Palabra y desde Izquierda Unida, siempre planteamos que los servicios básicos tenían que estar en manos públicas.
Los mayores opositores siempre han dicho que eran una cuestión ideológica, como si privatizar no lo fuera. Yo creo que el agua, que es un derecho humano, pues está mejor gestionado por el ayuntamiento que por una empresa privada. Pero además es que no es solo una opción, sino que se hicieron estudios que demostraron que con el dinero que pagamos los vallisoletanos podíamos mejorar el ciclo integral con estas inversiones que has comentado. Es cierto que cuando hay una empresa privada que gestiona un servicio tiene que tener beneficios y eso es legítimo, pero en este caso, con el déficit de inversión que teníamos en las redes, vemos que hay muchísimas averías, que hay que hacer muchísimas obras, pues consideramos que lo mejor era eso, que cada euro que pagamos pues fuera para invertir en la red. Y como bien comentabas, se ha demostrado que lo podemos hacer con solvencia, 28 millones frente a los 27 millones que se invirtieron durante la privatización, que duró 20 años. Entonces yo creo que es una de las cuestiones que avalan esta decisión. Ha sido muy duro, como sabéis, nos hemos enfrentado a 9 decisiones judiciales, a distintos juicios y procesos, pero yo creo que ha imperado el sentido común y la autonomía municipal, porque parece que lo lógico durante muchos años ha sido la privatización, porque era más sencillo, porque bueno, es algo que se ha bendecido también desde la legislación estatal y hemos demostrado que bueno, que un servicio tan importante y tan esencial puede ser gestionado de manera pública con muchas garantías. Y ya que hablamos del agua, ¿qué va a pasar con las tarifas de cara al próximo ejercicio? Una vez que pasemos el verano, el siguiente hito en el camino de la legislatura es, como sucede todos los años, preparar el proyecto de presupuestos municipales. ¿Tiene ya pensado qué van a hacer con las tarifas del agua en la ciudad? Todavía no se ha discutido, pero yo como presidenta del Consejo de Administración considero que tenemos margen para que siga congelada. Era alguna de las cuestiones que se ha planteado siempre, ¿no? Se decía que cuando se municipalizara el agua iban a subir los precios y hemos demostrado que se puede invertir y mantener la congelación. Y lo que es más importante desde mi punto de vista, Valladolid tiene una de las aguas más baratas de España. Yo creo que evidentemente tenemos margen para hacer políticas progresivas, es decir, que pague más el que más tiene o el que más gaste, pero evidentemente en estos años ha habido importantes bonificaciones para personas con dificultades económicas o ahora el fondo COVID que hemos aportado de 120.000 euros para pymes y empresas que hayan tenido pérdidas. Entonces, yo creo que se puede hacer política social con las tarifas del agua y lo discutiremos próximamente, pero bueno, tenemos una estabilidad en las cuentas y podemos seguir por el mismo camino. Es decir, su intención, su posición es que se mantengan congeladas de cara al año que viene. Hay que ver las cuentas, pero puede ser que sí. Incluso vamos a ver cómo están funcionando las bonificaciones y cuánta gente ha pedido también ese fondo social, ¿no? Porque es importante que cuando haces bonificaciones y descuentos, pues que la gente sepa que se puede acoger a ellos y que lo solicite. En principio puede ser que sí, pero ya te digo que es algo que todavía no se ha abordado. En materia medioambiental, todo lo que tiene que ver con la movilidad, con el tráfico, con la contaminación, en definitiva, sin duda, el asunto más relevante. Se apuntan casi como una victoria moral que la Junta finalmente haya anunciado la Estrategia Regional del Aire y que los valores con los que vaya a trabajar son los que fija la Organización Mundial de la Salud, que son los que se aplican en Valladolid. Lo digo porque sobre este asunto hay mucha controversia y la Junta se ha negado de manera sistemática a aprobar esa estrategia del aire. Por supuesto, yo creo que es muy necesario. Ciudades más grandes, pues tenemos nuestras propias estrategias, el plan de emergencia de la contaminación. Ahora desde la Concejalía de Medio Ambiente estamos trabajando también en un plan de calidad del aire, pero evidentemente que la comunidad autónoma tenga normativa es indispensable y que los valores sean la Organización Mundial de la Salud. Yo creo que es básico, ¿no? Para eso está un organismo como la OMS. Ahora lo hemos visto lamentablemente siendo tan relevante en cuestiones como la crisis sanitaria. Alcanzan unos valores que nos dicen que rebasándolos es nocivo para la salud. ¿Cómo no vamos a legislar en ese sentido? Yo creo que ha imperado el sentido común y es una buena noticia. Además, yo creo que estamos demostrando, ¿no?, que las políticas que van a favor del transporte público, que el peatón pues tenga más espacio en las ciudades, son las que, bueno, tienen futuro. Lo hemos visto además, desgraciadamente, también por el confinamiento, cómo han bajado prácticamente al 50% la contaminación en Valladolid. Hay que recordar que hemos tenido ayer, por ejemplo, el primer aviso de ozono y ha ocurrido meses después, comparado, por ejemplo, con otros años. En marzo del año pasado ya habíamos tenido unas cuantas alertas por ozono y por partículas en suspensión y este año no ha ocurrido porque el tráfico rodado ha bajado muchísimo esos meses. Entonces es algo que no se puede discutir con los datos en la mano. ¿Cómo asumen las críticas acerca de los cambios que se están haciendo en la movilidad de la ciudad, especialmente en la zona centro, con un
mayor protagonismo para el transporte público, la bicicleta, incluso, pues como decía hace un momento, el desplazamiento a pie en detrimento del vehículo privado. Hemos escuchado a asociaciones de comerciantes, a la oposición, a vecinos también de la zona centro trasladar esas quejas. ¿Se está haciendo con precipitación? Yo creo que no, yo creo que es el momento de realizarlo. Además, ¿cómo asumimos las críticas? Yo creo que en política siempre hay que saber encajar las críticas, siempre que sean respetuosas, y en este caso lo están siendo. Cuando estás en el gobierno tienes que asumir que no todo lo que haces le puede gustar a todo el mundo. Eso no quita para dialogar, aunque no te pongas de acuerdo en algunos aspectos. Considero que, que como decía, el argumento fundamental es la salud, y por eso hemos visto que cuando ha habido menos coches ha habido menos niveles de contaminación y, por tanto, hemos respirado mejor aire. Y en función de eso es lo que nos mueve. Evidentemente, haciendo campañas de promoción de comercio local. Y siempre estas polémicas, yo no lo he vivido porque era muy pequeña, era muy joven, pero sí que es cierto que siempre se comenta que cuando se peatonalizó la calle Santiago o la calle Mantería hubo muchísimas críticas, y ahora nadie discute que es uno de los lugares más agradables para pasear o para comprar en el comercio local. Yo espero que en unos años esto se vea de la misma manera, y hay que recordar que hay legislación en marcha del Gobierno central que nos va a obligar, es decir, en el año 2023 tendremos que tener zonas de bajas emisiones las ciudades mayores de 50.000 habitantes, y Valladolid evidentemente tiene más de 50.000 habitantes. Hay que estar preparados, hay que estar intentando conciliar todos los intereses, pero yo creo que con la salud no se puede conciliar otro interés, tiene que estar por delante de cualquier otro criterio. ¿Contemplan más medidas en ese plan para una zona de bajas emisiones en el centro de la ciudad? Lo que hemos visto en estas últimas semanas de redefinición de carriles en el puente del Poniente, por ejemplo, es un primer paso en esa dirección, o son pasos en esa dirección, un primer paso, pero son pasos en esa dirección. Es algo que ya estaba planteado, como ha comentado también el concejal de Movilidad, y que ahora parece más necesario que nunca en esta situación en la que estamos viviendo, ¿no? Como hemos visto en el confinamiento, cuando se puede pasear por la calle, cómo no se podían cumplir la distancia de seguridad en algunos tramos, y cómo ahora, pues se está intentando potenciar que la gente pueda ir caminando de manera cómoda, pueda ir en transporte público de manera rápida o pueda ir en bicicleta sin peligro, ¿no? Yo siempre lo he dicho, la cuestión de la bicicleta no tiene que ser para militantes, tiene que ser que cualquier persona que quiera andar en bicicleta se sienta segura, no se juegue la vida. Entonces, esas políticas, esos proyectos van en esa dirección. Y la cuestión de la zona de las bajas emisiones, que está planteada por la Ley de Cambio Climático a nivel estatal, pues va en la misma, ¿no? Yo creo que son actuaciones que son complementarias. En cuanto a la política de diseño un poco de futuro de la ciudad, a su partido, ¿hasta dónde le gustaría llegar en este ámbito de la movilidad y de reducción de la contaminación en la ciudad? ¿Cuál sería para su partido el escenario ideal en este sentido? Bueno, pues para Valladolid toma la palabra, ya lo llevábamos en el proyecto que teníamos de cara a las elecciones. El programa se llamaba Valladolid Respira, hablaba de tener más velocidad comercial en el autobús, es algo básico. Además se está dando ese punto de vista en el cual, las cancelaciones a la hora de subir al autobús van a ser más rápidas, la velocidad comercial. Incluso ahora se está priorizando en una obra como estamos haciendo desde Acuaval, en el Paseo Zorrilla, que el autobús vaya por un carril central y vaya de manera rápida, ¿no? Uh-huh. Lo que queremos es que cualquier persona que se quiera mover en transporte público le compense dejar el coche en casa, porque para dejar el coche en casa para muchas personas sabemos que desde las administraciones públicas se lo tenemos que poner cómodo y fácil. Por eso lo que queremos es una ciudad que no tenga contaminación atmosférica. Sabemos que evidentemente no se puede reducir a cero, pero hemos visto cómo los niveles han bajado y cómo este año, que ya estamos, como hablábamos antes, Mario, que estamos ya en julio, hemos tenido solo una alerta por contaminación. Pues queremos caminar hacia un modelo de ciudad segura, que sea cómodo vivir, que sea cómodo moverse en transporte público y que sea agradable de caminar. Evidentemente, quien tenga que usar el vehículo privado por una emergencia, que tenga que pasar a hacer ciertas cuestiones, evidentemente eso yo creo que no lo discute nadie, pero que sea una ciudad cómoda como muchas ciudades europeas o incluso ciudades españolas que ya están caminando hacia esa dirección, ese sería nuestro objetivo en la movilidad.
también desde el punto de vista urbanístico, que los distintos usos, pues igual que lo ha realizado el plan general, pues estén combinados, que no haya desiertos en determinados lugares, que haya comercio de proximidad, porque también hace ciudad. Y bueno, pues vamos a caminar hacia ese modelo que nos hemos planteado siempre y que sabemos que esa transformación lleva años, pero ya tras 6 años de gobierno consideramos que se empieza a atisbar. Y un par de cuestiones rápidas para terminar. Terminamos como empezábamos, hablando de la pandemia y de los consensos. ¿Ve posible que haya un acuerdo para aprobar el presupuesto del año que viene en el Ayuntamiento de Valladolid? Hombre, nosotros como Gobierno así lo desearíamos. Tenemos mayoría absoluta entre mi grupo y el Partido Socialista y no nos haría falta, ¿no? No solo nos tendríamos que poner de acuerdo nosotros, pero yo creo que consideramos, y siempre lo hemos visto así desde Valladolid, toma la palabra, que los acuerdos amplios son positivos para la ciudad desde el punto de vista formal, pero también desde el punto de vista del contenido. Y bueno, pues si el Partido Popular ha tendido la mano a un posible acuerdo, nosotros evidentemente vamos a trabajar porque así sea, ¿no? Cuanto más apoyado esté el presupuesto municipal, creemos que es mejor y más gente se puede sentir representada sin renunciar evidentemente a los proyectos que tenemos tanto en el pacto de gobierno como puestos al futuro, porque hay ciertas cuestiones que nos marcan el presupuesto, como puede ser ahora mismo que hacen falta cierto dinero que antes no estaba previsto por la pandemia y que también va a haber menos recursos. Y una más, antes que los presupuestos llegaran las fiestas o no de la ciudad, en opinión de su grupo, ¿se debe mantener el programa de fiestas aunque sea de manera parcial, con actividades adaptadas? Hay que ver primero en qué situación nos encontramos. Yo creo que no tiene ningún sentido pensar en unas fiestas como se venía haciendo. Desde mi punto de vista, incluso es una imprudencia. Por eso se ha dicho que hasta el 14 de agosto se va a ver qué tipo de actividades se pueden realizar. Pero yo creo que todo el mundo entendemos que ahora mismo no se puede poner en riesgo la salud por hacer unas fiestas. Entonces, bueno, quizá ciertas actividades se pueden hacer. Veamos el programa que se está haciendo ahora a cielo abierto, está funcionando bien, la gente guarda la distancia de seguridad y disfruta de la cultura local. Yo creo que puede ser, es el futuro de las fiestas. Vamos a verlo, como digo, desde el Gobierno nos hemos puesto como límite el 14 de agosto para decidir, pero entendemos que ese formato puede ser razonable, sin poner en riesgo la salud de las personas que vivimos en la ciudad. María Sánchez, portavoz de Valladolid, toma la palabra y concejala de Medio Ambiente. Gracias por atender la llamada de la Canaser, por ayudarnos a mantener este sonido municipal en las mañanas de los lunes. Un saludo y muy buenos días. Buenos días, Mario. Gracias a vosotros, como siempre.